Bienvenidos a su programa favorito, Salud en Casa. Como siempre, le traemos a los mejores especialistas con los temas más actualizados en salud y por eso hoy vamos a platicar sobre enfermedades de la próstata. Para eso nos acompaña el doctor Juan José Morales Aranda, cirujano urólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Platícanos primero qué es la próstata para entender el contexto. Bueno, la próstata es una glándula sexual accesoria en el varón que se encuentra rodeando la uretra, que es el conducto por el cual los hombres orinamos y a la vez eyaculamos. ¿Sí? Y es una de las causas más comunes en la consulta por trastornos de la micción, ¿no? Alteraciones en la forma de orinar. ¿Cómo sería lo correcto o qué puede identificar el paciente hombre si hay alguna alteración? Fundamentalmente, cualquier alteración en la forma en la que orinamos, es decir, que haya más frecuencia, que el calibre del chorro urinario se vaya modificando, que orinemos más veces por la noche, que el chorro sea más delgado, la presencia de sangre, cambios en coloración, nos hablarán siempre de que hay una patología urinaria subyacente. A veces refieren algunos pacientes que orinan con intermitencia cuando antes no lo hacían. ¿También es un aspecto importante esa intermitencia o no tiene que ver, doctor? Sí, por supuesto, la intermitencia es uno de los datos de sintomatología obstructiva del tracto urinario inferior y es uno de los síntomas más comunes. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes de la próstata? Básicamente hay dos grandes vertientes, las patologías benignas, es decir, no cancerosas, y las que son cancerosas. Sin embargo, es por mucho más común la patología benigna, que es el crecimiento prostático obstructivo, es todavía más frecuente que el cáncer prostático. ¿Eso significa que la próstata se hace grande, pero no hay un tumor? Exactamente, lo que sucede es, histológicamente se denomina hiperplasia, es una multiplicación de células que hace que el conducto uretral, la uretra, se vea obstruida como si fuese sarro en una tubería, dificultando el paso de la orina desde la vejiga hasta la punta del pene. Y entonces, ¿cuál sería la causa, doctor, de ese crecimiento anormal de la próstata? Bueno, la respuesta es complicada. Sin embargo, a partir de los 30 años cambian los receptores en la próstata y esta empieza a crecer. Sin embargo, lo interesante es que si a todos los hombres nos crecerá la próstata, porque algunos se tapan, otros nunca tienen problemas, otros se operan. O sea, esto depende del tipo de crecimiento. No es lo mismo una próstata muy grande que crece excéntrica o alrededor del conducto de la uretra, una que invade todo el conducto o se mete a la vejiga. Aquí la clave es el tipo de crecimiento de próstata. ¿Y cómo se puede identificar o diagnosticar? Se deben de iniciar pruebas de temas prostáticos a partir de los 40 años en todos los hombres, pero es de suma importancia que ante la presencia de sintomatología, inmediatamente acudir con un experto. No importando la edad, es decir, si son hombres mucho más jóvenes y ven algún cambio en su orina, como nos mencionabas, tienen que asistir con el urólogo. Sí, por supuesto, porque la próstata no es la única causa de trastornos de orinar. Se puede cerrar el conducto, puede haber alteraciones en la contractilidad de la vejiga para el vaciamiento, puede haber cáncer en el riñón, en el uréter, en la vejiga, en la próstata, en la uretra, en la glándula suprarrenal, que puedan producir alteraciones en la forma de orinar, en la coloración de la orina, entre otras cosas. Y este es el otro grupo de enfermedades de la próstata que nos decías ya relacionadas con el cáncer. Sí, el cáncer tiene importancia porque es la enfermedad maligna más común en el varón en todo el mundo y es la tercera causa de muerte por cáncer en el varón, entonces definitivamente vale la pena iniciar pruebas de escrutinio a una edad adecuada, que serían 40 años, y ya de ahí ir determinando cuál es la pauta. ¿Y cuáles son estas pruebas, doctor? Fundamentalmente es el antígeno prostático, ¿Sí? es una sustancia que se escribió en el 89 que nos ayuda a orientarnos hacia dónde podría ir el problema, hacia algo benigno o algo maligno. El temido examen digitorrectal, que sigue siendo un tema tabú y a muchos varones les representa un tema muy incómodo. La realidad es que sigue teniendo vigencia porque se pueden detectar hasta un 18 a 35% de tumoraciones mediante el tacto. Pero se puede reservar a si encontramos una alteración en el antígeno, alteraciones en el ultrasonido o patología que nos sugiera que es palpable.
Y sobre todo aquí en México, ¿no? Ese tabú Claro. contra esta prueba. No sé si en otros países se reporte diferente como la prueba, ¿no? O la respuesta de los hombres ante la prueba, doctor. Las ¿O es pruebas, igual? las pruebas se realizan exactamente igual Ujú. en todo el mundo. Sin embargo, sí hay muchísima mayor aceptación en países con niveles educativos más altos, en países Sí. de primer mundo, que en países como nuestro hermoso México, pero que sigue teniendo ciertos tabúes y ciertas situaciones complejas. Y va relacionado entonces también con la incidencia de cáncer, esta, digamos, no participación en el estudio, Por ¿no? supuesto, Este tabú. totalmente. La realidad es que los urólogos no somos de los especialistas más populares. Claro. Por todo este tabú que nos rodea. Sin embargo, hay muchísimo paciente que no es diagnosticado porque no acude a sus pruebas de escrutinio a partir de los 40 años, no acude al urólogo de manera anual, incluso muchos otros pacientes y enfermedades urológicas se nos van porque las mujeres también no acuden al urólogo, ¿no? Ese es un punto muy importante porque yo no sabía que también las mujeres podían asistir al urólogo. Platícanos, ¿para qué puede ir una mujer al urólogo, doctor? Excelente. La verdad es que Ujú. siempre me encanta hablar de lo que hacemos los urólogos, porque hay muchas situaciones que a veces nos consideran como el ginecólogo de los hombres. Claro. Y la Y realidad es que exclusivo de los hombres. sí, claro, y no es así. Ujú. Si bien vemos pene, próstata y testículos, Sí. también somos los especialistas de glándula suprarrenal, riñón, uréter, vejiga y uretra, los cuales también tienen las mujeres. Por supuesto. También les salen piedras en los riñones, también les da cáncer en todos estos órganos, infecciones de vías urinarias, por ejemplo. Claro. Esto se ha Y hecho es muy de... común en las mujeres. Es extremadamente común por su anatomía y siguen yendo al ginecólogo, ¿no? Ya llegan al urólogo cuando el ginecólogo ya no lo pudo manejar, ¿no? Lo ideal sería acudir con el urólogo de manera inmediata en lugar de un ginecólogo. Cierto, tienes toda la razón, porque de verdad creo que está malentendida la función del urólogo. Claro. Muchas veces pensamos incluso que solamente acuden aquellos hombres que tienen problemas de fertilidad, ¿no? Claro, O sí. disfunción eréctil. Y Sí. entonces se nos olvida la próstata, se nos olvidan los Claro. otros órganos tan importantes y, como bien mencionas, órganos que además también tenemos las mujeres. Sí, por supuesto. Además de la próstata, enfermedades de transmisión sexual son sumamente prevalentes en este momento histórico, digámosle de esa Sí. manera. Entonces, también es un motivo de consulta frecuente, virus del papiloma humano, entre muchas otras. Cada vez más frecuente en hombres, cuando antes pensábamos que era un virus exclusivo de las mujeres, ¿no? Que Por presentaban supuesto. enfermedad las mujeres, aunque el hombre era el portador, doctor. Claro, este es un mito interesantísimo. Sin embargo, la frecuencia de Ujú. presentación de virus del papiloma humano Sí. en mujeres y hombres es prácticamente igual, solo que las mujeres van con mucha mayor regularidad al ginecólogo que los hombres al urólogo. Todas las mujeres han Sí. ido al ginecólogo Sí, alguna por vez. supuesto. por Y en hombres supuesto. no, hay muchos que jamás han ido a una consulta urológica. Y muchas veces pues se minimiza el problema, ¿no? Pues tengo unas verruguitas, pues nomás porque las tengo ahí, pero siempre implicará enfermedad, siempre implicará virus del papiloma humano, enfermedad transmisible que puede generar cáncer y otras complicaciones. Claro. ¿Cómo qué enfermedades de transmisión sexual son las más frecuentes, doctor? Las más comunes sin duda sería virus del papiloma humano, clamidia, uraplasmas, micoplasmas, esa sin duda sería el top 4 Ujú. por mucho, ¿no? Pero también herpes, molusco contagioso, VIH, entre muchas otras. Y que a veces no tenemos presentes y podrían prevenirse con una atención adecuada, doctor. Por supuesto. Aquí es Ujú. importantísimo que la medicina preventiva, que se realiza en muchos otros países, pero en México no, es la que realmente determinará la salud poblacional. Sí. Si tú enseñas a los niños cómo deben hacer exploración testicular, qué es normal, qué es anormal con respecto a sus genitales externos, todas estas situaciones realmente marcan una diferencia enorme. Qué bueno que tocas el punto desde niños, porque a veces incluso como papás decimos, y no te tocas ahí, y no te Claro. veas casi, ¿no? Entonces debemos Sí. tener un punto de referencia de lo que es normal en nuestro cuerpo Así es. para saber cuando ya hay cambios. Si no, no vamos a notar esos cambios, si no los observamos. Por supuesto, y más en los jóvenes que ahora tienen una vida sexual activa a edades muchísimo más tempranas, Cierto. tienen más parejas, entonces es algo inevitable, entonces hay que otorgarles la información
veraz, métodos de prevención, cuáles son datos de alarma ante algunas enfermedades comunes. Todo ello nos conduciría a menos morbilidad, es decir, menos enfermedades a largo plazo o en una población de mayor edad. Sin duda la información es la que cura, sobre todo en el tema de prevención, como bien lo mencionas. Y entonces a los niños, ¿qué podemos enseñarles, doctor? Empezando por ahí. Fundamentalmente lo ideal que hay que enseñarle a un niño pequeño es cómo lavar sus genitales. La retracción prepucial debe ser total, debe lavarlo diariamente con agua y jabón. Un niño que no le retrae el prepucio, que es el pellejito que recubre al pene, es algo anormal. Unos testículos que no han descendido a la bolsita de los testículos también traducen enfermedad y se asocian a cáncer. Entonces, esos yo creo que serían los principales mecanismos, ¿no? Igual la detección de tocar tus testículos una vez al mes para que el día que detectes una tumoración, una bolita, digas, aquí hay algo, no sé qué es, pero esto no lo tenía. Por supuesto. Y eso pues definitivamente nos ayuda. Y más pensando, por ejemplo, en cáncer testicular, que es una tumoración de pacientes jóvenes. 15 a 35 años son los 2 puntos de la vida más importantes. Entonces, pues sí resulta importante enseñar estas medidas. Y que a veces por tabú, por temor, incluso no hablamos, no lo expresamos, ¿no? Es más común ahora en las escuelas que a los genitales se les hable por su nombre, ahora doctor, pero seguramente antes ni siquiera podía el niño mencionar, me duele pues ahí, ¿no? O siento algo ahí, ¿dónde? Pero no lo digas, pero no en voz alta, pero, ¿no? Entonces, todo eso creo que acrecenta el desarrollo de estas enfermedades que pudieron prevenirse si observamos y tocamos nuestro cuerpo. Claro, todavía existen muchísimos rezagos derivados de esa educación deficiente. Llega el paciente de 50, 60, 70 años que no permite una exploración, ¿no? Cierto. Que todavía le genera rechazo que lo toque otro hombre, ¿no? Que es algo meramente de salud. Sí, por supuesto. Entonces, pues la información es la que realmente marcará una diferencia. Pues vamos a seguir platicando de este tema, enfermedades de la próstata, aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vayan. También ciertos datos que nos orientan a que requerimos una circuncisión, pues que exista cierta irritación en el pene clásicamente después de actividad sexual, o que al retraer el prepucio veamos que queda como más apretadita la piel, o que si el pene se inflama nos cueste trabajo regresar el prepucio. Todas esas son datos que nos orientan a pensar que posiblemente se requiera de una circuncisión. ¿Y cuál es el procedimiento para realizarla, doctor? ¿Cómo se lleva a cabo? Es un procedimiento de bajo riesgo. Hay fundamentalmente 3 maneras de hacerla. Una es con pistola de circuncisión, otra es con la técnica clásica de siempre, que sigue teniendo muy buenos resultados, y la otra es la que realmente es láser. Se realiza con un láser verde, es la que está ahorita de moda en países de primer mundo. Hay muchos urólogos que la hacemos también en México, y tiene buenos resultados. La realidad es que menos sangrado, menos inflamación, menos dolor, pero cualquiera de estas 3 variantes es muy segura y les va bien. ¿Es una cirugía ambulatoria, doctor, o sí necesitan quedarse los pacientes a observación? Totalmente ambulatoria. Termina el procedimiento, el paciente se levanta y ahí nos vemos, se va y terminó el problema. Me haces recordar entonces un poco a la vasectomía también, que es un procedimiento ambulatorio. Sí, también es uno de los procedimientos más comunes, es un método anticonceptivo que vamos a definir como permanente. Sin embargo, pues hay una cirugía que la revierte, pero vamos a considerarlo como permanente por la tasa de efectividad de la reconexión. Que son tantos temas que pareciera que no se hablan. No sé si entre hombres platican de estos temas, pero bueno, mencionabas hace rato, todas las mujeres vamos al ginecólogo y lo platicamos, ¿no? Claro. Abiertamente. En los hombres es un tema tabú, hablando también de la vasectomía. Totalmente, no, los hombres no hablamos de qué molestias tenemos en el pene, qué me dijo el urólogo, oye, chécate la próstata, orinas muy mal. No, la realidad es que no. Que debería ser. Sí, ¿no? Claro. A manera de prevención, y sobre todo también hay mucho miedo en torno a la vasectomía, ya que tocamos el tema, porque no se platica, ¿no? Claro, hasta hoy, pleno 2022, hay muchos mitos alrededor de la vasectomía, ¿no? Como que puede producir impotencia sexual, que ya no van a emitir semen, que disminuye el deseo sexual, pero no es así.
La realidad es que el semen va a ser exactamente igual que un paciente que no tiene vasectomía, excepto por la presencia de espermatozoides. Pero las características del semen, el color, el aspecto y las características microscópicas son idénticas. ¿Podrías mencionarle a nuestra audiencia de qué está compuesto el semen para que vean que no son 100% espermatozoides, doctor? Por supuesto, el semen tiene 3 componentes principalmente. El plasma seminal, que es el líquido contenido en las vesículas seminales, que es el 85% del volumen seminal. El líquido prostático, que es de 10 a 20%, y 1 a 3% serán espermatozoides, nada más. Entonces, por eso el semen, aunque nos hagamos una vasectomía, va a ser igualito. Tal vez 1% menos por los no espermatozoides, ¿no? Sí. Para que vea nuestra población que no va a cambiar, porque mucho es ese miedo, ¿no, doctor? Entonces, que se den cuenta, entonces que cambie por completo mi vida sexual y al contrario, podrían incluso disfrutarla más con este procedimiento, ¿verdad, doctor? Sí, claro, si se tiene una pareja formal, Estable. habitual, estable y demás, no hay promiscuidad de ningún tipo, ya no se quieren tener hijos, pues es el mejor método porque no expones a la mujer a métodos hormonales, es bastante más noble, digámoslo de esa manera. Y es una decisión muy responsable del hombre, porque a veces parece que toda la carga respecto a planificación familiar la tiene la mujer, ¿no? Sí, la sigue mayoría siendo así. de los métodos anticonceptivos, o sea, más del 90% son hacia la mujer Sí, y hacia el cierto. hombre no tanto, Sí, ¿no? no, O no, sea, hablamos no se animan. preservativo, vasectomía y... Exacto. No, y muchas veces se delega esta responsabilidad a las mujeres, ¿no? Que una inmensa mayoría de mujeres está con tratamientos hormonales que son potencialmente riesgosos a largo plazo, ¿no? Digo, hoy en día son relativamente seguros, Por supuesto. sin embargo, pues mejor un tratamiento que me va a tardar 1 hora y mi pareja no ingiere ningún tipo de hormona ni yo tengo que ponerme un preservativo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, así como la cirugía es ambulatoria, también la recuperación es muy rápida, ¿verdad, doctor, de esta cirugía? Sí, tanto circuncisión como vasectomía, la respuesta es muy rápida. ¿En cuántos días podrían estar estos pacientes haciendo su vida normal? Normalmente yo les sugiero que se la hagan en fin de semana y el lunes estarán en sus trabajos. Perfecto. ¿Y hay algún método para comprobar que la cirugía fue eficiente, hablando de vasectomía? Totalmente. La realidad es que no es un método anticonceptivo, aunque hagas la vasectomía, no está el resultado de inmediato. Claro. La realidad es que hay que esperar un ciclo, porque vamos a imaginar que el testículo tiene un conducto que se llama conducto deferente. Sí. Lo que hacemos es seccionar este conducto, entonces el testículo sigue produciendo espermatozoides, sube por el conducto, pero ya no tiene a dónde llegar. Claro. Pero los que se quedaron a la mitad del conducto siguen ahí, aunque yo lo haya ligado. Entonces siempre se sugiere 23 eyaculaciones y después hacer un seminograma o en su defecto esperar hasta 3 meses para ver en un estudio de semen si hay todavía espermatozoides o no. Claro, entonces el seminograma es este estudio de semen que nos Así platicas para hacer el conteo de espermatozoides. Así es. Y tendría que haber 0. 0, sí, se denomina azospermia. Ok, perfecto. Y de ahí que entonces se habla de un método anticonceptivo definitivo, pero nos hablabas que hay otra cirugía para revertirlo. Platícanos de ella. Sí, hay una microcirugía que se llama vasoanastomosis o vasectomía reversa en los pacientes que ya se hicieron una vasectomía, pero por el motivo que tú quieren tener familia, entonces se puede hacer una reconexión mediante microcirugía con resultados bastante aceptables. Porque mencionaste hace ratito una palabra que decía, a pesar de haberlo ligado, antes se hacía una ligadura semejante a la ligadura de trompas en las mujeres o se hace una resección, doctor. Es la técnica ideal implica una técnica híbrida en la cual no solamente lo ligamos, sino que hay que quitar un pedazo, como muy bien dices, porque nuestro cuerpo siempre tenderá a buscar la manera de volver a pegarse. Entonces lo que hacemos para tener una tasa de éxito extraordinaria es quitamos un segmento grande, lo ligamos y posteriormente plicamos o doblamos sobre sí mismo el conducto para que sea imposible que vuelva a pegarse. Entonces la realidad es que con esa técnica quien quiera vasectomía reversa es muy poco probable que pegue, pero en los que se someten a técnicas
normales, habituales, como en el 99% de los centros de urología. No hay ningún problema. Y en ese caso entonces que el paciente quiera revertir su vasectomía, pero no se pueda por esta técnica, ¿hay alguna otra posibilidad de que sea papá? Sí, la realidad es que por parte de urología todavía tenemos opciones. Una es biopsia testicular y otra es conectar el conducto, no al conducto per se, ¿Sí? es decir, pegarlo en donde se están madurando, que se llama epidídimo. Entonces hacemos un ascenso del testículo y lo pegamos casi de la fuente de donde viene. Sí. Y todo eso es pues evitando técnicas avanzadas de reproducción, como los que hacen los biólogos de la reproducción, Claro, por que pues supuesto. resultan en un costo bastante más alto. Claro. De ahí se utilizaría la biopsia, ¿no? ¿Testicular? Sí, ¿O no? ya lo que seguiría en escalones, pues ya Ujú. in vitros y todas las Claro. variantes que existe de eso. Claro, como tú decías, más caro y también un Sí. poco más riesgoso, doctor. La realidad es que sí, Ujú. no tanto para el hombre, sino un poco más para la mujer, Claro. porque hay que hacer captura de óvulos, o sea, implica ya muchísimo más procedimientos. Entonces, entre menos procedimientos requiera yo para solucionar un problema, pues creo que es una mejor opción. Por supuesto. Hablábamos con una ginecóloga sobre la criopreservación de óvulos. ¿Se podría hacer con espermatozoides? Sí, la realidad es que el banco de espermas Ujú. se realiza fundamentalmente a pacientes con cáncer de testículo, que vamos a quitar un tumor y el testículo también. Ujú. Y cuando es muy probable que vaya a tener testículo en el otro Sí. lado o así, hacemos una captura y se guarda en un banco de espermas, si es posible. Podría ser la decisión de algún hombre que tal vez no esté seguro de la decisión, quiera hacerse la vasectomía y reserve una parte de sus espermas, doctor, ¿o no es común? Totalmente. No es nada común, pero por Ujú. supuesto que se debe de hacer. Podría ser una opción, ¿no? Sí, Para es aquellos que una buena tienen- opción, claro. que tienen la duda. Y ya que se realizó la vasectomía, si se hizo la vasectomía en reversa, digamos, ya vamos avanzando, fue un éxito esa vasectomía en reversa, ¿puede ser papá y hay algún riesgo? ¿Cambia algo en los espermatozoides que estuvieron ahí por más tiempo en los testículos o no? Nada, la realidad es que si es un éxito no tendrá mayor problema, no hay mayor riesgo de malformaciones Claro, en el sí. embrión, nada, en lo absoluto, como si nunca se lo hubiera hecho. Excelente. Entonces, quien esté pensando en realizarse una vasectomía ya escuchó toda la información. Quédense con nosotros porque vamos a seguir platicando sobre enfermedades de la próstata aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vaya. Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a seguir platicando sobre enfermedades de la próstata. Ya nos mencionaste, doctor, algunas de las enfermedades. ¿Cómo podrían diagnosticarla los urólogos, estas enfermedades? Excelente, es importantísimo que el urólogo haga una exploración física, haga un interrogatorio. Hay ciertos cuestionarios que ya están Sí. diseñados para determinar la severidad de síntomas. Sin embargo, esta es solo una herramienta que tiende a la subjetividad. Claro. Nosotros podemos ver qué tan grave es el problema también con herramientas tan sencillas como un ultrasonido vesicoprostático, que me permite ver la relación que tiene la vejiga y la próstata, ¿no? Cuánta orina le cabe a la vejiga, Sí. qué características o qué tipo de crecimiento, Sí. como hablábamos, tiene la próstata, y también qué tan eficiente es la vejiga en el vaciamiento. Con todas estas herramientas nosotros ya podemos tomar una decisión sobre cuál es el tratamiento ideal en cada paciente, porque no perfecto. todo paciente con crecimiento es cirugía, Ok, y eso ¿qué es un temor tratamientos? común. Por supuesto, porque a veces pensamos o piensa el paciente, Por no supuesto. quiero ir al urólogo porque yo ya sentí un cambio, entonces me va Sí, a meter a claro. cirugía. ¿Y qué tratamientos hay como alternativa, doctor? Todo dependerá Ujú, de la gravedad del problema. por ¿no? supuesto. Sin embargo, muchos pacientes pueden ser candidatos a terapias orales. Hay hoy en día muchas terapias que pueden Sí. favorecer o el vaciamiento, otras hacer un poquito más chiquita la próstata, otras que hacen que la vejiga no se contraiga con tanta fuerza. O sea, existen diferentes vertientes. Claro. Sin embargo, hay pacientes que no será suficiente un tratamiento farmacológico Por supuesto. y serán candidatos a una cirugía prostática por las complicaciones que se presentan por un crecimiento prostático. ¿Y hay diferentes tipos de cirugía, doctor, o de técnicas?
Por supuesto. La próstata es uno de los órganos que más me gusta en el tema de urología, porque es uno de los órganos en donde más existe innovación. La próstata se puede operar en temas de benignidad específicamente, por crecimiento prostático. Tenemos un arsenal como de 18 técnicas que cuenta con distintas implicaciones, ciertas indicaciones, diferentes tipos de láser, vaporizaciones. Yo soy experto en cirugía de mínima invasión, entonces todos los tratamientos que realizo pues son sin hacer ningún tipo de herida, entonces la recuperación es más rápida, la invasión es menor, los resultados son muchísimo mejores, entonces ahí tenemos un arsenal enorme para el tratamiento quirúrgico de próstata. Entonces el paciente tiene muchas opciones dependiendo primero su diagnóstico, el avance que tenga ya de esta enfermedad y después estas 18 cirugías o técnicas diferentes se acoplarán al paciente o al médico, depende cuál haya desarrollado, doctor. Sí es importante que el médico que realice el procedimiento pues esté capacitado para realizarlo. Muchos urólogos hacemos altas especialidades en este tipo de procedimientos. O sea, todos podemos ser urólogos, pero algunos hacemos una especialidad o una alta especialidad en mínima invasión. Por supuesto. Y eso nos capacita para tener arsenales cada vez más grandes. Claro. Y no solamente depende de la pericia o de la habilidad del médico. Cada tipo de procedimiento tiene indicaciones distintas. ¿Qué tamaño tiene la próstata? Características del paciente. Muchas veces pacientes dicen, oye, ¿cuánto cuesta una cirugía de próstata? Sí. La respuesta no es posible darla de manera rápida. Tengo que evaluarlo. No es lo mismo una próstata de 40 gramos que una de 300. Las enfermedades de base del paciente también contraindican algunos tipos de procedimiento y nos decantan hacia alguno otro particularmente. Realmente hay que hacer un estudio individualizado de qué sería lo que le tenemos que hacer al paciente y así decidir el tipo de abordaje. No es un costo en general o promedio para todos, porque es diferente para cada uno de los pacientes, ¿no, claro, doctor? por ejemplo, vamos a pensar en un paciente cardiópata que vamos a necesitar un cardiólogo en sala. El costo no es el mismo que si no está el cardiólogo. Por supuesto. O si es un paciente anticoagulado, pues no podemos cortar porque se va a desangrar. Entonces vamos a vaporizar los vasos sanguíneos. Es un tipo de energía pues que es diferente y pudiera implicar otros costos. Entre los tipos de láser de próstata también tenemos muchísimos que tienen diferentes costos. Entonces, a veces como urólogo puede ser difícil que un paciente de la nada que no hemos protocolizado nos pida un costo especial, porque no podríamos saberlo. No es que no querramos decirle cuál sería, pero pues hay que determinar siempre, en mi caso, hay que buscar la técnica más eficiente para arreglar el problema, menos invasiva. Claro. Pero como cereza el pastel, que el paciente se gaste lo menos posible, pero que solucione su problema, ¿no? Y más gasto sería que el paciente no se atienda, doctor. Sí, sí. ¿Cuáles serían las complicaciones de que un paciente que ya tiene algún diagnóstico en enfermedad de la próstata no se atienda a tiempo? Las complicaciones son muchas y en grados súper variables. La complicación más temida, un crecimiento prostático que no se trata de manera adecuada, produce falla renal. Y esto es algo muy importante, ¿no? Que implicará diálisis o terapia sustitutiva. Entonces, no tratar la próstata puede condicionarnos una insuficiencia renal, puede favorecer que se nos formen piedras o cálculos en la vejiga, puede producirnos infecciones de repetición, que pueden ir desde una infección que tratamos con medicamento a formación de abscesos, perder órganos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, siempre tener la atención de una enfermedad pronta nos dará muchísimo mejores resultados, menores costos, menores riesgos. Es como un automóvil. Si empieza a tirar aceite, el momento de atenderlo es cuando tiró aceite, no cuando está desvielado. Claro. En cuanto se detecte una normalidad en la forma en la que yo orino, es cuando debo de ir al urólogo. No esperando a ver si se me quita en 6 meses. No. Y como nos decías, por lo menos una vez al año, esa visita preventiva y no solamente ya cuando vi algún cambio en la orina o en mi cuerpo, ¿no? Sino prevenir y no lamentar, doctor. Exactamente. ¿Qué factores de riesgo condicionan el desarrollo de estas enfermedades o específicamente ya hablando de cáncer de próstata? En cáncer de próstata, la realidad es que existe
cierta variante de cáncer prostático hereditario. Y se sospecha en los pacientes que tienen 2 o más familiares de línea directa que generaron cáncer de próstata, o en aquellos que han sido diagnosticados con cáncer de próstata antes de los 55 años. El cáncer de próstata en un paciente joven siempre tendrá el potencial de ser hereditario. Existe una mutación muy específica en el cromosoma 1, en un gen específicamente que se llama HPC1. Sin embargo, nosotros lo sospechamos no haciendo estudio genético, sino si hay varios familiares con cáncer de próstata, algunos han sido diagnosticados a edad temprana, cáncer de próstata en la familia en raza negra, por ejemplo, también está asociado a cáncer de próstata más avanzado y agresivo al momento diagnóstico. Como factores protectores, básicamente una dieta adecuada es muy importante, se ha descrito ya en muchos artículos. Específicamente se ha buscado sobre los licopenos, que es una sustancia que se presenta en muchas verduras y también en frutas como el jitomate. Claro. Sin embargo, la detección temprana es lo que marca una diferencia. Claro. Hablando del licopeno, es importante que sepan los televidentes que para que puedan tener ese factor protector hay que consumir el jitomate cocido, no crudo. O sea, la salsa de tomate es lo que podría ayudar a prevenir el desarrollo de cáncer de próstata, no al 100%, nada es seguro en la ciencia y menos en la medicina, claro. Pero eso es muy importante, que sea cocido. Estos licopenos tienen que activarse con el calor. Entonces, a veces como sector salud, no hacemos esa recomendación y el paciente, bueno, yo como saludable y me dijeron que comiera jitomate, ¿no? Y en realidad me estoy comiendo la catsup y no es por ahí, no es una salsa de tomate casera, o incluso podrían agregar en su consumo salsas hechas en casa con jitomate, doctor. Excelente. ¿No? Y entonces ahí es una gran recomendación en cuanto a la alimentación, pero también nos decías como factor predictivo, o más bien que disminuye el riesgo, una alimentación saludable, pero baja en grasa, doctor. Sí, los alimentos procesados hoy en día están asociados prácticamente a muchas variedades de cáncer, es totalmente cierto. Quisiera comentar otro factor que nos protege contra cáncer de próstata y es la eyaculación frecuente. Se ha observado que 21 eyaculaciones o más al mes son un factor protector para cáncer de próstata, entonces tenemos que si no quieren comer salsa de jitomate. Así es, hagan la tarea. Está bien, doctor, qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces también se hace esa relación de aquel que tiene cáncer de próstata, tal vez es un hombre soltero o que no tiene una vida sexual muy activa. Pensaría yo que era un mito, pero no, sí tiene una relación. Sí, ya está demostrado, hay muchísimos artículos que lo respaldan. Entonces también como mujeres, esposas, novias, hay que apoyar a la prevención del cáncer de próstata. ¿Qué más le podría ayudar a nuestros pacientes, doctor? Pues básicamente sería eso, serían las medidas higiénicas de la vía urinaria, ingerir buena cantidad de líquidos, evitar bebidas carbonatadas. Fuera de eso, pues no hay mayor cosa, ¿no? Qué bueno que mencionas el consumo de agua, porque muchas veces nuestra población cuenta como agua el café, el refresco, ¿no? Los líquidos. Claro. Y lo importante es mencionar, el consumo de agua es de agua simple y purificada. Totalmente. Así es. ¿Verdad, doctor? Sí, el cafecito que nos tomamos no nos está hidratando, pero el agua sí. Entonces yo sugiero que tengan su botellita de agua y durante el día pues ya le van bajando. Y mencionabas el riesgo de consumir bebidas carbonatadas, ¿por el exceso de azúcar o por otro componente, doctor? Puede favorecer formación litiásica en pacientes o cálculos urinarios o piedras en la vía urinaria en pacientes que tienen ciertas características, ¿no? Entonces lo ideal es hidratarnos con agua simple nada más. Claro. Y que sea el consumo de agua a sorbos pequeños durante el día, porque también muchas personas por su contexto en el trabajo, pasó ahora mucho con el personal de salud cuando usaban los trajes en zona COVID, que pasaban 8 o 10 horas sin consumir agua, doctor. ¿Eso es un factor de riesgo? Sí, para infección de vía urinaria, para formación de cálculos, tiene todo el sentido. No nos hidrata igual si a lo largo del día estamos dando sorbos de agua, estamos manteniendo un nivel de hidratación. Si ya nos deshidratamos, llevamos 10 horas sin beber líquidos, aunque yo me tome una botella, no me va a hidratar de la misma manera
que si lo hice de manera gradual a lo largo del día. Pues vamos a seguir estas recomendaciones, vamos a seguir aquí en su programa favorito, Salud en Casa, y aprovecho también para agradecer a Sawi, que patrocina el vestuario de hoy en su programa favorito, Salud en Casa. Quédense con nosotros. Llegamos al último bloque de su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a seguir platicando sobre enfermedades de la próstata. Nos platicabas, doctor, que para estas enfermedades de la próstata, si es que necesitaran cirugía, se puede realizar mediante cirugía de mínima invasión. Correcto. ¿Para qué otras enfermedades se puede utilizar este tipo de cirugía de mínima invasión? La mínima invasión llegó para quedarse. La realidad es que ya se ha estandarizado como el gold estándar o la técnica ideal en prácticamente todos los padecimientos urológicos. Desde el advenimiento de este tipo de técnicas, los pronósticos de los pacientes son mejores. Sí. Se puede operar cualquier tipo de cáncer mediante mínima invasión, desde glándula suprarrenal, riñón, uréter, vejiga, uretra. La única excepción es testículo, porque pues ya está muy externo. Sin embargo, en el resto tenemos desde el abordaje robótico asistido, laparoscópico, los que están dentro de la vía urinaria se pueden hacer por endourología, y esos ni siquiera hay que hacer hoyitos para las cámaras. ¿Por dónde sería entonces, doctor? Por orificios naturales, casi siempre entramos por la uretra y de ahí nos vamos hasta el riñón y operamos con mínima invasión, ¿no? Incluso para cálculos urinarios también existen muchísimos tipos de láser y energías para destruir estas piedras. Cada vez podemos romper cálculos urinarios más grandes, más complejos, con mayor eficiencia, gracias a que siguen innovando, ¿no? En técnicas y en las energías que utilizamos. La realidad es que la mínima invasión debe ser la primera opción para cualquier tipo de padecimiento. Y nos hablabas de cirugía robótica, o sea, es cirugía de mínima invasión, pero asistida por un robot o hecha 100% por el robot. ¿Cómo es ahí, doctor? Platícanos, eso es muy nuevo. Sí, claro. Bueno, la cirugía robótica se realiza literalmente un brazo robótico, valga la redundancia, el cual es manipulado por el cirujano en una estación que puede estar en otro país, en otro lugar, en otra sala. El cirujano puede estar operando en pijama y el brazo robótico hará lo que el cirujano hace en la estación, todo a través de una pantalla. Entonces la realidad es que la precisión con la que se pueden hacer ciertos procedimientos sí es realmente superior con robot asistido que con la mano, incluso el cirujano más experimentado. Entonces se quita el temblor natural que tenemos por ser un ser humano. Por supuesto. Se puede, la muñeca tiene ciertas restricciones, sin embargo un brazo robótico puede girar en todas las direcciones, en todos los ángulos, las horas que sean. Entonces no se cansa. Entonces vale muchísimo la pena, si tenemos alguna enfermedad urológica, asesorarnos sobre procedimientos de mínima invasión para arreglar prácticamente cualquier tipo de patología urológica. Y es diferente esta cirugía con robot, decías también con robot y asistida. Entonces, ¿ahí qué cambia? ¿Que también esté el cirujano presente o qué pasa ahí, doctor? Cuando decimos asistida es porque son esquemas mixtos. Una parte de la cirugía se realiza con robot y otra se convierte a laparoscopía, ¿no? O en su defecto se convierte a cirugía manual nada más para sacar ya el tumor, ¿no? Que ya disecaste mediante otras técnicas. Entonces existen ya muchísimas maneras híbridas de cirugía. Cada una tendrá una indicación particular. Se tiene igual que evaluar muy bien al paciente para ver sus características y ver qué lo beneficia, pero todo este abanico de cirugías mínimamente invasivas sin duda son la mejor opción. Y sobre todo hablando de tumores, doctor, que necesitan cortes precisos, perfectos, que a veces eso también impedía que el cáncer en un paciente no es que desapareciera por completo, sino que no siguiera esparciéndose, también por las cirugías que antes eran más invasivas. Con el corte había mayor esparcimiento del cáncer o no se retiraba por completo, ¿o qué pasaba, doctor? Sí, estás dando en un punto muy interesante. Existe incluso siembra tumoral, que al sacar el tumor se riegan células de tumor y se siembran, por ejemplo, incluso en los tractos por donde sacamos el tumor, a veces se puede generar tumor. Hoy en día hay muchísima literatura que ha demostrado que los pronósticos
en oncología urológica son bastante superiores con mínima invasión que con técnicas convencionales. Entonces, el pronóstico oncológico es mejor, la sobrevida es mejor, el riesgo de recurrencia es muchísimo menor con una cirugía de mínima invasión. De todas, la mínima invasión es una opción excelente para cualquier paciente. Por supuesto, porque además nos mencionabas beneficios como que disminuye el sangrado, claro, ¿no? La cicatrización, por supuesto, también, y se realiza con anestesia general, local. ¿Qué cambio hay ahí, depende doctor? del tipo de procedimiento. Ahí sí, robótica forzosamente anestesia general, pero el resto de procedimientos, muchos se pueden hacer con anestesia regional y el paciente está despierto y está viendo la misma pantalla que el urólogo y le mostramos dónde está el tumor, cómo lo estamos quitando. Muchos nos gusta regalarles videos de su cirugía y eso al paciente les gusta muchísimo. Porque entonces es parte de ese proceso, ¿no? El paciente se siente integrado en el proceso. Entonces la relación médico-paciente es muchísimo mejor, es mucho más estrecha. El paciente tiene, además de una constancia de que se le entrega el órgano o el tumor, pues él vio perfectamente cómo se retiraban todas estas estructuras. Entonces creo que mantener una comunicación así de clara y permitirles ver lo que hacemos es vital. Y también es testigo ahí el paciente del avance de la ciencia, porque todo lo que nos mencionas, hablando de esta robótica, de esta biotecnología aplicada a la salud, es un avance de los últimos años, doctor. Sí, la realidad es que también gran parte de las cirugías de mínima invasión fueron gracias a grandes urólogos, ¿no? La cirugía endoscópica floreció gracias a la urología y ya de ahí se aplicó en otras ramas de la medicina, endoscopia propiamente, ginecología realiza muchos procedimientos basados en urología. La resección de miomas, por ejemplo, esa fue una técnica que salió gracias a la cirugía prostática convencional. Entonces la urología a mí me apasiona porque siempre se mantendrá en constante tecnología, avances y mejoras e implementación en tratamientos. Y todo en pro de la salud del paciente. Total, sí, claro. Todo lo que sea mejor para el paciente es algo que tenemos que adoptar. Y si la cirugía de mínima invasión le va a ir mejor a un paciente, tienes que capacitarte para ofrecerla. En pro del paciente, estos tratamientos, pero en pro de la prevención que platicábamos, ¿qué puede hacer el paciente para prevenir el desarrollo de estas enfermedades, doctor? Para todas es acudir al urólogo, ser valorado, identificar factores de riesgo, modificar lo modificable, hacer su antígeno prostático a tiempo, exploración testicular. Esa es la mejor medida, no puede ser sustituida. Entonces, la mejor medida es la prevención. Y, en el caso de tumores, detección oportuna. Eso marca la diferencia entre poder ofrecer un tratamiento curativo y un tratamiento paliativo, es decir, que no se va a curar. Claro, el tiempo, porque entonces si el paciente está acudiendo a su urólogo cada año, tal vez en un año no hay cambios, pero el siguiente sí. Exactamente. ¿No? Pero si el siguiente año hay cambios, quiere decir que de evolución hay no más de un año, ¿verdad? Pero si ese paciente está acudiendo al urólogo cada 10 o nunca, entonces ni siquiera tenemos un punto de referencia, como platicábamos al principio con los niños, para saber qué es la normalidad, qué cambios hay si yo no tengo una base. Totalmente cierto, tienes toda la razón. Un seguimiento. ¿En qué momento sería la primera visita al urólogo si no notamos ningún cambio en el cuerpo de nuestros niños o en nuestro cuerpo como mujeres? El primer año de vida sería básico llevar a todos los niños al urólogo para evaluar el descenso testicular y que el prepucio esté descendiendo de la manera adecuada. Incluso para enseñarle a los padres cómo se hace el aseo genital de un bebé, porque pudiera parecer algo que todos conocemos, pero no es cierto. En ningún lado nos enseñan cómo se debe asear adecuadamente a un bebé varón. Entonces, ese sería el primer punto. Después se sugiere en la adolescencia, por la alta prevalencia de tumores testiculares, enfermedades de las venas de los testículos, que se llama varicocele, quistes en los testículos. Entonces ese sería un segundo lugar. Y el tercer punto sería 40 años, que ya inician los protocolos de estudio para diagnóstico temprano de cáncer de próstata. Perfecto. Y
en el intervalo si notamos algún cambio. Nos mencionabas en la Sí. orina o alguna bolita. ¿Qué otro cambio pueden notar nuestros Claro. pacientes? Esto es importantísimo. Ujú. Si tengo sangrado de orina pero vi al urólogo hace un mes, ¿me espero un año? No. No. Hay que acudir en cuanto suceden las alteraciones, ¿no? Yo al ver padecimientos urológicos, gran parte de ellos se van a manifestar en la orina. Todo cambio en las características de la orina es un foco rojo. La presencia de algo que no tenía antes en el pene, en los testículos, siempre será un dato de alarma, ¿no? Y pues nada más, yo creo que sería lo que vale la pena comentar por Y ahora. dato de alarma no solamente para enfermedades de la próstata, también nos hablaste de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades en los riñones, enfermedades en la uretra, ¿no? Entonces hay tanto que compone nuestro sistema Sí. que a veces lo dejamos de lado y entonces Así vemos es. solamente lo exterior, pero tenemos que estar pendientes también de la función y del interior de todas esas partes de nuestro cuerpo, doctor. Claro, acudir con un experto siempre dará la posibilidad de detectar o de sospechar que algo no anda bien, ¿no? Incluso la función sexual también es terreno del urólogo, trastornos de la eyaculación, trastornos de la erección, trastornos de la fertilidad. Entonces tenemos una gama de padecimientos como urólogos enorme. Entonces se sugiere que vaya el paciente porque hay muchos órganos que serán evaluados por un mismo especialista. Claro. Y que sepan que sí hay algo que se puede hacer, porque muchos pacientes Claro. ya no acuden al urólogo, dicen, bueno, yo soy eyaculador precoz, ya así voy a hacer siempre y ya no hay remedio, ¿no? Y entonces Claro. no asisten con el especialista, ¿no? Yo tal vez no hemos tenido hijos en 1 año, en 2 años, 3 años, sin Claro. métodos anticonceptivos, pues bueno, que vaya la mujer al ginecólogo, pero ¿qué pasa con el hombre? ¿No? Totalmente También tiene que cierto. asistir. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, que no se dejen como abordar por tantos mitos que hay, por Claro. tantos tabús, y que no se dejen por el machismo, porque en nuestra sociedad también muchas veces el hombre no acude, no al urólogo, sino a cualquier médico por machismo, doctor. Totalmente de acuerdo. Y también pues que las mujeres nos visiten, también tienen riñones, uréter, vejiga y demás órganos. Lo pondremos en práctica, doctor. De verdad, Excelente. muchísimas gracias por toda la información que nos ha sido brindaste. un placer. Muchas gracias. Y muchísimas gracias también a usted por quedarse hasta el final de su programa favorito, Salud en Casa. Nos vemos en el próximo.